Mi nombre es Lucrecia, y el hermano que me enseñó a pescar en el lago de Pátzcuaro, el mismo que me prometió frente a las tumbas de nuestros padres que me protegería por siempre, se convirtió en mi dueño. Durante 20 años, fui su prisionera en nuestra propia casa, en el pueblo de Santa Clara del Lago, y para todos nuestros vecinos, su crueldad y su celo eran simplemente amor de hermano. Fui la pieza central de una mentira tan bien contada, que a veces, en la oscuridad de mi cuarto, yo misma llegaba a dudar si el monstruo que me visitaba por las noches no era en realidad una especie de ángel guardián retorcido y enfermo. Antes de que la vida se partiera en dos, éramos una familia feliz, Ann. De verdad lo éramos. Mi padre era un artesano que hacía muebles de madera, y mi madre una mujer de risa fácil que vendía flores en el mercado, y estaba Emiliano, mi hermano Mayo R. Era 5 años más grande que yo. Mi protector, mi héroe, me enseñó a nadar en las aguas frías del lago, a encontrar las mejores luciérnagas en las noches de verano, a no tenerle miedo a las tormentas. Éramos inseparables. Cuando yo tenía 14 años y él 19, una noche de niebla espesa, una de esas que borran el mundo, mis padres volvían en barca de una fiesta en la isla de Genizio. Nunca llegaron. Encontraron la barca volcada la mañana siguiente. La niebla, dijeron, un mal golpe de agua, el mundo se acabó. El dolor fue tan grande, tan absoluto, que sentí que nunca más volvería a respirar. De ese caos, Emiliano se irguió como una columna. Se hizo cargo de todo, del funeral, de la casa, de mí. Rechazó las ofertas de nuestros tíos de llevarnos a vivir con ellos a Morelia. No, dijo con una firmeza que sorprendió a todos. A mi deber es aquí. Le prometí a mi padre que siempre cuidaría de Lucrecia y de esta casa. El pueblo entero lo elevó a la categoría de héroe. El joven Emiliano, tan valiente, tan responsable, nos convertimos en los pobres huérfanos de los Sandoval, y él, en mí. Único ancla en un mar de pena. Al principio, su protección fue mi único consuelo. Me abrazaba cuando yo lloraba, me aseguraba que todo estaría bien, pero poco a poco, la protección comenzó a sentirse como una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. Primero, me sacó de la escuela. No es necesario, hermanita. Yo te enseñaré todo lo que necesites. Además, tu lugar ahora es aquí, cuidando de nuestro hogar, como hacía mamá. Luego, vinieron mis amigos, les prohibió visitarme. Lucrecia, este luto, necesita tranquilidad, les decía. La gente solo viene por morbo. Mis protestas eran inútiles. Lo hago por tu bien, repetía como un mantra. El mundo es un lugar peligroso para una muchachita sola como tú, Ann. Yo soy tu única protección. La casa de mis padres, antes un lugar de luz y risas, se convirtió en una fortaleza silenciosa. Emiliano controlaba cada aspecto de mi vida, la ropa que vestía demasiado llamativa, la música que escuchaba demasiado alegre para nuestro luto, las horas a las que me acostaba, me convertí en su posesión, y el pueblo, ciego por la admiración que le profesaban, aplaudía su firmeza y su cuidado. El terror verdadero comenzó de forma sutil, con toques que duraban más de la cuenta, un abrazo que se volvía demasiado estrecho, una mano en mi hombro que bajaba lentamente por mi espalda. Yo me congelaba, confundida, asqueada. Si intentaba apartarme, él me miraba con una tristeza herida. ¿Qué pasa, Lucrecia? ¿Ya no quieres a tu hermano? Soy lo único que tienes en el mundo. Me hacía sentir culpable por mi propia repulsión. La manipulación era su arte. La noche que cumplí los 16 años, la línea final se cruzó. Él había bebido un poco de charanda, el licor de la región. Entró en mi cuarto sin llamar. Como ya era su costumbre, Ann se sentó en mi cama. «Feliz cumpleaños, hermanita», dijo. «Hoy te conviertes en mujer, y como el hombre de esta casa, es mi deber enseñarte lo que eso significa. Es mi responsabilidad asegurarme de que sigas siendo pura, de que nadie te toque,
Solo yo puedo tocarte, solo yo puedo cuidarte de verdad. Lo que vino después fue la profanación de cada recuerdo feliz que yo tenía de él. Cada risa compartida, cada secreto confesado, fue manchado y destruido en esa hora de horror. Mientras me violaba, me hablaba al oído, me decía que era por mi bien, que era su forma de protegerme, que nuestro amor era especial, un amor que nadie más podía entender. Y yo, atrapada bajo su peso, solo podía llorar en silencio, llorando, no solo por el dolor, sino por el hermano que había perdido para siempre. A partir de esa noche, esa se convirtió en mi realidad. De día, éramos los hermanos huérfanos, un ejemplo de unidad y devoción. Él salía a trabajar en el viejo taller de mi padre, y yo me quedaba limpiando la casa, cocinando, esperando. De noche, él venía a mi cuarto a protegerme, y yo aprendí a dividir mi mente en dos. Una parte de mí vivía, actuaba, obedecía, la otra parte escondía en un rincón oscuro de mi cabeza, un lugar donde él no podía llegar. Creí que viviría y moriría así, pero el cuerpo tiene una forma de gritar las verdades que la boca calla. Quedé embarazada. El pánico fue tan inmenso que sentí que el suelo se abría para tragarme. Cuando se lo dije, Cute, él no se enfadó. Al contrario, una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. No te preocupes, dijo, acariciando mi vientre. Es la prueba de nuestro amor. Un verdadero Sandoval. Diremos que fue un desliz tuyo, un novio del pueblo, que te abandonó. Yo, como tu hermano bueno y protector, te perdonaré y acogeré a tu hijo como si fuera mío. El pueblo me admirará aún más, y así fue. La mentira se construyó sobre la mentira, mi vientre crecía, y con él, la admiración del pueblo por mi santo hermano. Yo me convertí en la oveja descarriada, y él, en el pastor misericordioso. Pero a medida que la vida de mi hijo crecía dentro de mí, algo nuevo también empezó a crecer en mi interior. Una rabia Dura, fría, ya no era solo miedo, era odio y la certeza de que no podía permitir que mi hijo naciera en esa casa, que no podía permitir que ese niño fuera criado por el monstruo que lo había engendrado. Mientras miraba mi reflejo en las aguas oscuras del lago, con mi vientre hinchado, me di cuenta de que mi hermano me había dejado solo dos opciones en morir o luchar, y por el bien de la vida que llevaba dentro, decidí que no iba a morir. Lucrecia se encuentra atrapada en la red de mentiras de su propio hermano, llevando en su vientre el fruto de su traición. Si amas a Dios y crees que el instinto de una madre es la chispa divina que puede incendiar la oscuridad, suscríbete para descubrir cómo empezará a planear su rebelión. Y cuéntame en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que es más fuerte, a la reputación de un hombre o la verdad de una mujer? La rabia fue el ancla que me impidió ser arrastrada por el mar de la desesperación. Durante los meses de mi embarazo, me convertí en las actrices. Sonreía, asentía, interpretaba mi papel de la hermana descarriada con una maestría nacida del odio más puro. Emiliano, en su arrogancia, se creyó mi sumisión. No vio la tormenta que se gestaba detrás de mis ojos vacíos. El parto fue en casa, asistido por una partera del pueblo, a la que Emiliano pagó generosamente para que mantuviera la boca cerrada. Fue un niño hermoso y sano, con mis ojos y para mi jorro. Emiliano lo tomó con la misma forma de la boca de su padre. Un hombre apropiado, dijo, mirándome con suficiencia, porque es un angelito que he decidido acoger, a pesar de la vergüenza que nos has traído. Y así, la mentira se hizo carne. Para el pueblo de Santa Clara del Lago, yo era la tía Lucrecia, la pobre solterona que vivía de la caridad de su heroico hermano, quien, en un acto de infinita misericordia, criaba a mi hijo bastardo como si fuera suyo, y yo tenía que soportar el dolor de ver a mi propio hijo la mantía
mientras llamaba papá al hombre que me visitaba en la oscuridad. Los primeros años de la vida de Ángel fueron un infierno de amor y contención. Anhelaba abrazarlo, como una madre, pero tenía que hacerlo con la distancia de una tía. Quería protegerlo, pero tenía que observar en silencio cómo Emiliano lo moldeaba a su imagen, enseñándole que la fuerza de un hombre residía en el control, en el dominio. Pero mi hermano cometió un error. En su afán por mantener la fachada de una familia piadosa, me obligaba a ir a misa cada domingo y a confesarme una vez al mes. Y fue en la oscuridad del confesionario donde encontré mi campo de batalla. El viejo padre Ismael, que conocía a nuestra familia de toda la vida y era amigo de mi padre, se jubiló. En su lugar llegó un sacerdote joven de la ciudad, el padre Gabriel. Era un hombre de mirada inquisitiva, uno que aún no había aprendido el cómodo hábito de la gente del pueblo de mirar hacia otro lado. Él era mi única oportunidad. En mi primera confesión con él, no confesé la violación. Sabía que una verdad tan monstruosa, dicha de golpe, sería increíble. En lugar de eso, usé la verdad como veneno, administrándola en pequeñas dosis. Padre, me acuso de odiar a mi hermano, susurré a través de la rejilla. ¿Odiar a Emiliano? Hija, pero si él es tu salvador, respondió. Sorprendido, sí, padre. Y ese es mi pecado, odio su bondad. Odio su Me siento asfixiada por su cuidado. Me acuso de sentir unos celos terribles de la atención que mi hermano le dan a veces. A veces deseo que ambos desaparezcan para poder ser libre. Hablé con la voz quebrada de una pecadora arrepentida. El padre Gabriel guardó silencio por un largo rato. Me dio una penitencia leve, pero sentí su inquietud a través de la madera. Repetí la estrategia mes tras mes, las hablaba de mi prisión de gratitud, de mi pecado, de la tristeza, de la soledad que me consumía en esa casa. Le pintaba el cuadro de una mujer que se estaba volviendo loca de pena y de encierro. Todo, mientras alababa la fachada de santidad de mi hermano. Y el cura, como yo esperaba, comenzó a observar. Lo veía en la misa, como Emiliano me agarraba del brazo con demasiada fuerza. Lo notó en las visitas que empezó a hacer a nuestra casa. Como yo nunca hablaba si mi hermano estaba presente. Como mis ojos siempre buscaban el suelo. Un día, el padre Gabriel nos visitó sin avisar. Emiliano, contrariado, tuvo que hacerlo pasar. Estábamos en la sala, la tensión era palpable. El cura, con una astucia que yo agradecí en silencio, se centró en el pequeño Ángel, que ya tenía 5 años y jugaba en el suelo. ¿Y tú, campeón?, le dijo el padre, con una sonrisa. Te sabes tus oraciones, ¿verdad? Ángel asintió con orgullo. Ansí, padre. Mi papá me las enseña cada noche. Qué bien, dijo el sacerdote. Tu papá es un gran hombre por cuidarte así. Y tu tía Lucrecia seguro que también te ayuda, ¿verdad? Y entonces, la bomba de inocencia que yo había estado esperando durante años. Ángel miró al sacerdote con la lógica aplastante de un niño, y dijo las palabras que lo cambiaron todo. No, padrecito, dijo con su vocecita clara. Mi papá, Emiliano, dice que mi tía no puede enseñarme a rezar. Dice que ella es suya, igual que yo soy suyo, y que solo él manda sobre nosotros. Las palabras de un niño han destrozado la fachada de un santo, confirmando las peores sospechas del sacerdote. Si amas a Dios y crees que la verdad siempre encuentra una voz, incluso la de un inocente, suscríbete para descubrir qué hará el padre Gabriel con esta terrible revelación. Y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que un hombre de fe tiene la obligación de arriesgarlo todo por hacer justicia? El silencio que siguió a las palabras de Ángel fue tan denso que pareció absorber todo el aire de la habitación. Vi el rostro del padre Gabriel transformarse. La sorpresa inicial dio paso a una máscara de calma profesional, pero detrás de sus ojos vi algo que nunca había visto en un hombre del pueblo
una ira fría, una determinación de acero. Emiliano, por su parte, se quedó paralizado por un segundo, y luego forzó la risa más antinatural que he escuchado en mi vida. «Estos niños y su imaginación», exclamó, alborotando el pelo de Ángel con una mano que temblaba ligeramente. «Se pasa el día escuchando los radioteatros de la abuela del vecino. Repite las tonterías que oye, ¿verdad, campeón?» Ángel, confundido por la reacción, simplemente se encogió de hombros. El padre Gabriel se levantó. Su rostro era una piedra. «Los niños son un eco de lo que oyen en casa, Emiliano», dijo con una voz suave pero cortante. «Gracias por el café. Rezaré mucho por esta familia. Lo necesitan», y se fue. En cuanto la puerta se cerró, la furia de mi hermano, contenida por la presencia del cura, explotó. No me golpeó, hizo algo peor. Me agarró por el brazo, me arrastró hasta el cuarto de mi hijo y me obligó a mirar al niño, que ahora lloraba asustado. «¿Ves lo que haces?», siseó, su aliento fétido en mi cara. «¿Estás intentando envenenarlo en mi contra? ¿A él, mi hijo?» La palabra «mí» la escupió con una posesión venenosa. «Escúchame bien, Lucrecia. Tú eres mía. Él es mío. Esta casa es mía. Si vuelves a abrir la boca para decir algo que no sea». «Sí, hermano, te juro que haré que te encierren en el manicomio de Morelia. Le diré al pueblo que el dolor te ha vuelto loca, que eres un peligro para tu propio hijo, y me lo darán a mí. Solo a mí, tú te pudrirás en una celda acolchada por el resto de tu vida. ¿Has entendido?», asentí, temblando, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esa noche el abuso fue más violento, más degradante que nunca. Ira, un castigo, una forma de recordarme quién era el dueño. Pero mientras él descargaba su rabia sobre mi cuerpo, mi mente estaba en otro lugar. Estaba con el padre Gabriel. Y por primera vez en años, recé no a un Dios lejano, sino valentía a la de un hombre bueno. El domingo siguiente, en la misa, sentí los ojos del cura sobre mí durante todo el sermón. Habló del deber de los justos, de no ser pastores silenciosos ante el lobo, de la obligación de proteger a los corderos. Cada palabra parecía un mensaje codificado para mí. Durante la colecta, al pasar la canastilla, mis dedos rozaron los suyos, y él, con una habilidad imperceptible, deslizó en mi palma un pequeño papel doblado. Era una estampa de la Virgen de Guadalupe. El papel en mi puño cerrado como si fuera la Eucaristía. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, abrí la estampa. En el reverso, con una letra diminuta, había un mensaje: «El martes, cementerio al mediodía. Vaya a llevarle flores a sus padres. Esté sola el martes». Tenía 2 días para idear una forma de salir de la casa sola, una hazaña que no había logrado en años. La excusa tenía que ser perfecta, inexpugnable. El lunes me pasé el día llorando, una actuación de dolor, que se acercaba el aniversario de nuestros padres y que la pena me estaba matando. «Necesito ir a llevarles flores, hermano», le supliqué. «Pero necesito ir sola para hablar con ellos, por favor». Mi dolor fingido tocó la única fibra sensible de su ego, la de su imagen pública. Negarle a su pobre hermana enlutada una visita a la tumba de sus padres sería visto como una crueldad incluso para sus estándares. «Está bien», cedió de mala gana Anne, «pero solo 1 hora, y volverás directamente a casa en el martes al mediodía». Caminé hacia el cementerio, con un ramo de cempasúchil en las manos y el corazón en la boca. El padre Gabriel ya estaba allí, de pie junto a la tumba de mis padres, pareciendo un sacerdote consolando a una feligresa. Era la coartada perfecta. «Hija mía, no tenemos mucho tiempo», dijo en cuanto me acerqué. Lo que ese niño dijo confirmó mis peores temores. «He estado investigando. Tu hermano no es el hombre que este pueblo cree que es». Me contó su plan. Había contactado a una organización en Morelia, dirigida por unas monjas de armas,
Tomar, conocidas como las hermanas del amparo. Eran famosas por tener a las mejores abogadas y por no tenerle miedo a los hombres poderosos. Ellas pueden sacarte de aquí, Lucrecia. Tienen una casa de seguridad donde estarás a salvo. Te darán protección legal, ayuda psicológica, te ayudarán a empezar de nuevo. La palabra libre sonó en mi cabeza como una campana celestial. Por entonces, el sacerdote añadió las palabras que hicieron que el suelo se abriera bajo mis pies. Pero hay una condición. Tienen que sacarte a ti primero, y sola. Sacar a Ángel ahora, contigo, sería legalmente un secuestro. Emiliano figura como su padre. ¿Sería peligroso? Y podría arruinar el caso. La estrategia es ponerte a salvo a ti, y una vez que estés segura, las abogadas iniciarán la batalla legal por la custodia de tu hijo, usando tu testimonio y las pruebas del abuso. Dejar a Ángela en él, la idea era tan monstruosa, tan impensable, que sentí que me ahogaba. Abandonarlo. Susurré con horror. ¿Dejar a mi hijo solo, con él? No lo estarás abandonando. Lucrecia, dijo el padre, sus ojos llenos de una compasión que me dolía. Estarás dando el primer paso para salvarlo. Es un sacrificio terrible. Lo sé, en el sacrificio de una madre. Pero es la única manera. Si te quedas, te destruirá a ti, y eventualmente, a él también. Si te vas y luchas, tienes una oportunidad de salvarlos a los dos. Me quedé allí, entre las tumbas de mis padres, con el olor de las flores de muerto, llenando el aire. Tenía que tomar la decisión más cruel de mi vida. La misma que había tomado Soledad, la misma que toman tantas madres acorraladas. Tenía que arrancarme un pedazo del corazón para que el resto pudiera seguir latiendo. Miré al padre Gabriel, y en mi rostro debió de ver la respuesta. La noche de muertos es en 2 semanas, dijo él, entendiendo mi silencio. El pueblo estará lleno de gente, de música, de caos. Será la tapadera perfecta. Las hermanas vendrán por ti. Tienes que estar lista. Asentí. Las lágrimas eran 2 ríos de fuego en mi cara. Esa noche, mientras observaba a mi hijo Ángel dormir, su rostro tan inocente, tan ajeno al monstruo que lo llamaba papá, supe que estaba a punto de traicionarlo de la forma más horrible. Iba a abandonarlo, y recé, no por mí, sino por él, pidiéndole a Dios que me perdonara por el sacrificio que estaba a punto de cometer en su nombre. Lucrecia se enfrenta imposible a abandonar a su hijo para tener una oportunidad de salvarlo. Si el amor de Dios te hace comprender los sacrificios de una madre, y si crees en la fe que se necesita para dar un paso hacia la oscuridad, con la esperanza de encontrar la luz, suscríbete para ser testigo de su huida, y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿puede un sacrificio tan doloroso ser, en realidad, el mayor acto de amor? Las 2 semanas que siguieron a mi encuentro con el padre Gabriel fueron las más largas y silenciosas de mi vida. Viví en un estado de dualidad constante. Por fuera, era la misma Lucrecia sumisa, la hermana obediente que preparaba la comida de Emiliano y cuidaba de Ángela, pero por dentro era una guerrera, preparándose para la batalla de su vida. Cada gesto, cada palabra, era un acto de un cálculo helado. Y cada noche, el abuso de mi hermano ya no era solo una violación, era combustible para la hoguera de mi resolución. Lo soportaba con una quietud que a él le parecía, pero que en realidad era la calma que precede a la tormenta. Mi único foco era mi hijo Ángel. En cada momento con él se convirtió en un ritual de despedida secreta. Lo abrazaba con una intensidad que a veces lo asustaba. Le contaba historias por la noche, no cuentos de hadas, sino leyendas purépechas de princesas guerreras que debían atravesar lagos oscuros para salvar a su gente. Le enseñé a hacer pequeños barcos de papel, como nos había enseñado nuestro padre, y le decía que un día su barquito lo llevaría a un lugar seguro. En la víspera de mi partida, cosí
un diminuto pez de tela azul en el forro interior de su chaqueta. Es nuestro secreto, le susurré, para que nunca olvides que el lago siempre te cuidará. Y yo también, aunque no me veas. Él no entendía, pero asintió, feliz de compartir un secreto conmigo. Cada una de esas acciones era como dejar un pedazo de mi alma con él, una forma de quedarme a su lado, incluso cuando estuviera lejos. Inmerso Emiliano, en los por su preparativos parte, para la Noche de Muertos. Para él, era el evento más importante del año. Una oportunidad de reafirmar su estatus como el patriarca devoto de la familia Sandoval. Supervisaba la construcción de la ofrenda en nuestra casa, con un celo fanático. Llenó el altar con las mejores flores de cempasúchil, con el pan de muerto más fino, con botellas de charanda para nuestros padres difuntos. Verlo honrar a los mismos padres que él traicionaba cada noche, me revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, su obsesión era mi mejor coartada. Estaba tan ocupado interpretando su papel de hijo perfecto, que no se dio cuenta de la conspiración que se tejía bajo sus narices. La noche del 1 de noviembre llegó. El aire de Santa Clara del Lago estaba espeso con el humo del copal y el aroma dulce y penetrante de las flores de cempasúchil. El pueblo entero era un mar de gente y de velas. Las calles, el zócalo, el cementerio, todo estaba iluminado por miles de pequeñas llamas que parecían estrellas caídas del cielo. Era una noche de una belleza sagrada y melancólica. Una noche en que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más delgada. Para mí, era la noche en que cruzaría esa frontera, dejando atrás una vida de muerte para intentar nacer de nuevo. Vamos al panteón, dijo Emiliano, su voz solemne. Es hora de recibir a nuestros padres. Caminamos en procesión, los tres juntos, Emiliano en medio, sosteniendo la mano de Ángel Anjou, a su lado, con un ramo de flores y el corazón hecho un nudo de hielo. El cementerio era un espectáculo sobrecogedor, un jardín de tumbas iluminadas, familias enteras cenando y cantando junto a sus difuntos. Era una celebración de la memoria, una fiesta para el alma, y en medio de esa sagrada celebración, yo estaba a punto de cometer el acto más profano, abandonar a mi hijo. Llegamos a la tumba de nuestros padres. Emiliano encendió las velas, colocamos las flores, rezamos con frases grandilocuentes. Él rezó en voz alta, para que todos a nuestro alrededor escucharan su devoción. Yo solo miraba las letras de piedra con los nombres de mis padres, y les pedía perdón. Perdón por lo que iba a hacer, y les suplicaba que cuidaran de Ángel, que lo protegieran del monstruo que llevaba su misma sangre. El plan del padre Gabriel era sencillo y arriesgado. A las 10 de la noche, las campanas de la iglesia tocarían 12 veces, un llamado especial para la misa de medianoche. Esa era mi señal. Dos de las hermanas del Amparo estarían esperándome cerca de la salida trasera del cementerio, vestidas como campesinas locales. Tenía que llegar a ellas Anchola a las 10. Las campanas comenzaron a sonar, sus tañidos graves y solemnes, llenando la noche. Mi corazón comenzó a latir al mismo ritmo. Era ahora o nunca. Ángel estaba sentado en el suelo, cansado, casi dormido, apoyado en la tumba de sus abuelos. Me arrodillé a su lado, lo abracé con todas mis fuerzas, aspirando su olor a niño, a la inocencia, grabando cada detalle de su rostro en mi memoria. Te amo, mi pececito azul, le susurré al oído, usando el apodo secreto de nuestra infancia. Nunca lo olvides. Te amo más que a mi vida. Me levanté. Tenía que crear una distracción. Mi mirada se posó en un enorme y pesado candelabro de hierro que alguien había colocado junto a nuestra tumba. Sin pensarlo 2 veces, tropecé accidentalmente con él. El candelabro cayó con un estruendo metálico, apagando una docena de velas y haciendo que varias personas a nuestro alrededor gritaran de sorpresa. Lucrecia, ¡qué torpe eres!, gritó Emiliano, su rostro contraído por la furia,
al ver su perfecta escena de devoción, arruinada. Se agachó para recoger el desastre, dándome la espalda por un segundo. Ese segundo fue mi eternidad. Ancorria no, miré atrás. Me deslicé entre las tumbas, entre la gente, mi rebozo cubriendo mi rostro. Era un fantasma más en una noche de espíritus. Mi único objetivo era la salida trasera. El corazón. Un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Cada paso que me alejaba de mi hijo era una puñalada. Llegué a la reja trasera del cementerio y allí estaban, dos mujeres de rostro adusto y rebozos oscuros. Una de ellas me tomó de la mano. Su agarre era firme, fuerte. Somos nosotras, dijo en voz baja. Ahora, camina, no corras y no mires atrás. Mi DJ Lever, arrastrada hacia la oscuridad de las calles menos iluminadas. Pero justo antes de doblar la esquina, que me haría desaparecer para siempre de la vida de mi hijo, no pude evitarlo. Miré hacia atrás y en la distancia, entre el mar de velas, pude ver a Emiliano poniéndose de pie, buscando a su alrededor con desesperación. Y entonces escuché el grito que supe que me perseguiría por el resto de mis días. Era la vocecita de Ángel, confundida, asustada, llamándome por el único nombre que conocía, tía. ¡Tía! ¡Lucrecia! Lucrecia ha logrado escapar, pero el precio ha sido el grito de su hijo abandonado. Si el amor de Dios te hace entender el dolor de los sacrificios más grandes, y si crees en la fe que se necesita para caminar hacia un futuro incierto, suscríbete para descubrir qué le depara el destino. Y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que el fin justifica um meio tan doloroso? História de Bola Gem personalizado. Mostrar raciocínio, meu senhor das marés. O passo mais doloroso foi dado. Lucrecia está livre, mas a sua alma ficou para trás, com o choro do filho, que teve de abandonar. A liberdade, por enquanto, tem o gosto amargo do sacrifício. A maré da história sobe, levando-a para um porto desconhecido, onde a batalha pela sua verdadeira libertação está apenas a começar. El grito de mi hijo, tía, fue un cuchillo que se me clavó en la espalda y se retorció con cada paso que daba alejándome de él. Las dos mujeres, mis salvadoras, me metieron en la parte trasera de un coche viejo que esperaba con el motor en marcha. No vi sus rostros con claridad, solo sentí la fuerza de sus manos sosteniéndome mientras yo me deshacía en un llanto silencioso y sin aliento. El viaje a Morelia fue un viaje a través de las tinieblas, tanto fuera como dentro de mí. Cada luz de un coche que se acercaba por detrás era, para mí, Emiliano, viniendo a reclamar lo que consideraba suyo. Me acurruqué en el asiento, hecha un ovillo, y recé a no por mí. Por Ángelan llegamos de madrugada al convento de las Hermanas del Amparo. Era un edificio imponente, de piedra, muros altos que parecían una fortaleza. Y en ese momento, una fortaleza era todo lo que yo necesitaba. La mujer que nos abrió la puerta era la Madre Catalina, la superiora. Era una mujer mayo R, de rostro severo, pero con unos ojos que contenían una profunda y antigua comprensión del dolor humano. No me ofreció palabras de consuelo vacías, me ofreció algo, mejoran seguridad. Aquí dentro nadie puede hacerte daño, hija, me dijo. Su voz era firme como una roca. Estás bajo la protección de Dios y de esta comunidad. Descansa ahora. La guerra empieza mañana. Y fue una guerra. A la mañana siguiente, conocí a la licenciada Sofía, la abogada de las hermanas. Era una mujer joven, de mirada penetrante y una energía que parecía capaz de derribar muros. Me explicó la cruda realidad de mi situación. Legalmente, Lucrecia, tu hermano, es el tutor de Ángel. Su reputación en el pueblo es impecable. Tu palabra, la de una hermana que ha huido,
no será Monstruo. suficiente. Necesitamos Y para eso, probar, necesitamos que él es más que tu testimonio. Necesitamos romper el muro de silencio de Santa Clara del Lago. Mientras Sofía y el padre Gabriel comenzaban su batalla legal y de conciencias, yo comencé la mía. La batalla por no volverme loca de pena y de culpa. La madre, Catalina, con su sabiduría práctica, me dio un propósito. El alma no se cura en la quietud, se cura en la acción, me dijo, y me puso a cargo del jardín y de los arreglos florales de la capilla del convento. Mi madre me había enseñado el arte de las flores y en ese jardín, entre dalias y bugambillas, empecé a encontrar mi propio remedio. Mis manos, que habían aprendido a temblar de miedo, recordaron cómo crear belleza. Cada flor que cortaba, cada ramo que componía, era una oración, un mensaje para mi hijo, una forma de transformar el dolor en algo hermoso. Los meses pasaban lentamente. Las noticias que llegaban del padre Gabriel eran desalentadoras. El pueblo se había cerrado en banda. Emiliano había contado su versión de la historia, pues su pobre hermana, inestable por el luto, había huido, abandonando a su hijo, seducida por gente de fuera. Él era, una vez más, la víctima, el hermano noble, que sufría la traición. Nadie en Santa Clara se atrevía a contradecirlo. La esperanza comenzaba a flaquear. Pero un día, llegó una carta para el padre Gabriel. Era de una muchacha del pueblo, una prima lejana llamada Adela, que había empezado a trabajar como limpiadora en mi antigua casa. La carta, escrita a escondidas, era un grito de auxilio. Adela contaba que, desde mi partida, Emiliano se había vuelto más cruel, que encerraba a Ángel en su cuarto por horas, que le gritaba, que el niño vivía en un estado de terror constante. Y lo más importante, Idala estaba dispuesta a testificarlo todo, si le garantizaban protección. Esa carta fue la grieta que necesitábamos. Con el testimonio de Adala, la licenciada Sofía, por fin tenía un arma para actuar. Solicitó a un juez de la capital, lejos de la influencia de Emiliano, una orden de evaluación de bienestar infantil. Ir arriesgado. Si no encontraban nada, Emiliano quedaría fortalecido, y nosotros, expuestos, pero era nuestra única oportunidad. Y así, una mañana de martes, mientras yo arreglaba un enorme ramo de alcatraces en la capilla del convento, supe que en ese mismo instante, a kilómetros de distancia, el destino de mi hijo se estaba decidiendo. La licenciada Sofía me lo había advertido. Ese día, una trabajadora social, acompañada por el padre Gabriel como representante de la comunidad, llegaría a la puerta de mi casa. Me arrodillé frente al altar, con el aroma de las flores llenando el aire. Apreté entre mis manos el pequeño pez de tela azul que había hecho para Ángel, una copia del que él tenía, y recé con una fuerza que no sabía que poseía. Imaginé la escena, el coche oficial deteniéndose en la calle, polvorienta, la trabajadora social, una mujer de rostro serio, llamando a la puerta. Imaginé a Emiliano abriendo su cara de sorpresa transformándose en una máscara de cordialidad forzada. Imaginé a mi pequeño Ángel dentro, asustado, sin entender que esas personas eran su única esperanza. En ese momento, en dos pueblos distintos, la batalla por el alma de mi hijo se estaba librando. Y yo solo podía rezar para que el Dios que me había abandonado durante tantos años, por fin, escuchara la oración desesperada de una madre. El destino de un niño inocente está en manos de una visita inesperada. Si el amor de Dios te llena de fe en que los justos serán protegidos, y si crees que la valentía de una persona puede cambiarlo todo, suscríbete para el capítulo final de esta historia. Y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, cuál es tu oración en los momentos de mayo, era desesperación. Mientras yo rezaba en la capilla del convento, a 100 kilómetros de distancia, el destino de mi hijo se tejía en el silencio tenso de la sala de mi antigua casa. La trabajadora social, una mujer llamada Isabel Herrera, era
experta en leer el lenguaje de los hogares rotos. Vio la limpieza obsesiva de la casa, una limpieza que no buscaba el confort, sino borrar cualquier rastro de desorden, de vida. Vio los ojos asustados de la joven limpiadora, Adela, y sobre todo, vio mi hijo. Ángela Emiliano intentó controlar la entrevista, respondiendo por el niño, llenando cada silencio con alabanzas a su propia devoción. Pero la señora Herrera era astuta, ignoró al adulto y se sentó en el suelo con mi hijo. No, la preguntas directas. Ann sacó papel y lápices de colores. Vamos a dibujar a tu familia, Ángel, le dijo con una voz suave. Y Ann dibujó una casa grande y oscura. Dentro, dibujó a un hombre gigante, con las manos como garras, que ocupaba casi todo el espacio. A su lado, un niño pequeño, él mismo, Ann Rinken, encerrada en un pequeño cuadrado con barrotes, dibujó una figura de mujer llorando. Esa es mi tía Lucrecia, dijo en voz baja. Está triste porque papá fue el testimonio de Adela lo que rompió el dique, a jugar a solas con la trabajadora social, mientras el padre Gabriel mantenía a Emiliano distraído. La muchacha lo contó todo, los gritos ahogados por la noche, el llanto constante del niño, el terror con el que Ángel se escondía cada vez que oía los pasos de su padre. Con el dibujo de un niño y el testimonio de una joven valiente, la señora Herrera tuvo suficiente. Ann tomó una decisión. Ángel sería retirado de la casa inmediatamente, bajo custodia de los servicios sociales, hasta que se completara una investigación. La explosión de Emiliano fue la prueba final. Cuando le comunicaron la decisión, su máscara de santo se desintegró, revelando al monstruo. Gritó, amenazó, intentó usar su influencia, pero ya era tarde. La autoridad del Estado, representada por la policía que esperaba discretamente fuera, fue más fuerte que la tiranía de su pequeño reino. Se lo llevaron detenido por obstrucción a la justicia, mientras Ángel era sacado de la casa en brazos del padre Gabriel, asustado y confundido, pero finalmente a salvo. Recibí la llamada del padre esa misma tarde. Lo tenemos, Lucrecia. Venga por su hijo. El viaje a Morelia fue el más largo y el más dulce de mi vida. Me llevaron a un centro de acogida, y allí, en una sala de juegos llena de luz, lo vi. Estaba sentado en un rincón, abrazado a un oso de peluche. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se iluminó. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Tía, gritó. Abracé llorando, y le susurré al oído: no, mi amor, no soy tu tía, Ann, soy tu mamá. Él me miró, y en sus ojos de niño no vi confusión, sino una especie de alivio, como si por fin la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida hubiera encajado. Metió su manita en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño pez de tela azul. Me lo enseñó, y en ese gesto, en ese secreto compartido, supe que nuestro vínculo nunca se había roto. El juicio fue un escándalo que sacudió los cimientos de nuestro pueblo. Mi testimonio, el de Adela, el del padre Gabriel, y sobre todo, los dibujos y las palabras de Ángel ante los psicólogos, demolieron la reputación de Emiliano. Fue condenado a 30 años de prisión por violación, abuso y corrupción de menores. La gente de Santa Clara del Lago tuvo que enfrentarse a la terrible verdad. Habían estado venerando a un demonio. Nunca volvimos a nuestro pueblo. Con la ayuda de las hermanas del Amparo, Ángel y yo empezamos una nueva vida en Morelia. Al principio fue difícil. Las pesadillas nos visitaban a ambos, pero por primera vez podíamos consolarnos el uno al otro en la oscuridad. El amor de madre que yo había tenido que reprimir durante tanto tiempo, por fin pudo florecer y nos sanó a los dos. Descubrí que el talento de mi madre con las flores no se había perdido. Empecé a trabajar en una pequeña floristería y con el tiempo, con mucho esfuerzo, abrí mi propio local. Lo llamé Siempre Viva
como esa flor pequeña y Niega. humilde que se a morir. Mi tienda se convirtió en un pequeño refugio de belleza en la ciudad. Hoy soy una mujer mayo, Ere. Ángel es un hombre hecho y derecho, un arquitecto que diseña casas llenas de luz y de ventanas abiertas. Se casó y me ha dado 2 nietos, que son la alegría de mi vejez. A veces me preguntan por su padre, y yo les cuento la verdad, no la parte sórdida, sino la importante, que su abuelo materno fue un artesano bueno, que nos enseñó a hacer barcos de papel, Sangre y que el fue un hombre error que de la les dio naturaleza. una lección sobre la oscuridad que a veces anida donde menos se espera. Cada noche de muertos construyo una ofrenda en mi casa. Pongo las fotos de mis padres y siempre, en el centro, coloco un pequeño pez de tela azul y el retrato de un niño valiente que con un simple dibujo me devolvió la vida. Mi nombre es Lucrecia, y aunque mi historia nació de una promesa rota, encontré la forma de cumplir la única que importaba, la de proteger a mi hijo y darle un futuro donde el amor nunca más tuviera que esconderse. La historia de Lucrecia nos demuestra que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que el amor de una madre puede, con la ayuda de Dios, mover el mundo para proteger a un hijo. Si esta batalla por la justicia y la sanación ha tocando tu alma, suscríbete a este canal, donde creemos que cada vida merece un final reescrito con amor. Deja un me gusta si la fuerza de Lucrecia te inspira. Y cuéntanos, desde tu rincón del mundo, ¿quién fue la persona que te ayudó a encontrar la luz en tu momento más oscuro? Mientras yo rezaba en la capilla del convento, a 100 kilómetros de distancia, el destino de mi hijo se tejía en el silencio tenso de la sala de mi antigua casa. La trabajadora social, una mujer llamada Isabel Herrera, era experta en leer el lenguaje de los hogares rotos. Vio la limpieza obsesiva de la casa, una limpieza que no buscaba el confort, sino borrar cualquier rastro de desorden, de vida. Vio los ojos asustados de la joven limpiadora Adela Ann, y sobre todo vio a mi hijo. Ángela en Emiliano intentó controlar la entrevista, respondiendo por el niño, llenando cada silencio con alabanzas a su propia devoción. Pero la señora Herrera era astuta. Ignoró al adulto y se sentó en el suelo con mi hijo. No le hizo preguntas directas. Sacó papel y lápices de colores. Vamos a dibujar a tu familia, Ángel, le dijo con una voz suave, y Ángel dibujó una casa grande y oscura. Dentro, dibujó a un gigante, con las manos como garras, que ocupaba casi todo el espacio. A su lado, un niño pequeño, el mismo, Wynone Rinken, encerrada en un pequeño cuadrado con barrotes, dibujó una figura de mujer llorando. Esa es mi tía Lucrecia, dijo en voz baja. Está triste, porque papá no la deja salir a jugar. Fue el testimonio de Adela lo que rompió el dique. A solas con la trabajadora social, mientras el padre Gabriel mantenía a Emiliano distraído, la muchacha lo contó todo. Los gritos ahogados, el llanto por la constante del niño, el terror con el que Ángel se escondía cada vez que oía los pasos de su padre. Con el dibujo de un niño y el testimonio de una joven valiente, la señora Herrera tuvo suficiente. Tomó una decisión. Ángel sería retirado de la casa inmediatamente, bajo custodia de los servicios sociales, hasta que se completara una investigación. La explosión de Emiliano fue la prueba final. Cuando le comunicaron la decisión, su máscara de santo se desintegró, revelando al monstruo. Gritó, amenazó, intentó usar su influencia, pero ya era tarde. La autoridad del Estado, representada por la policía que esperaba discretamente fuera, fue más fuerte que la tiranía de su pequeño reino. Se lo llevaron detenido por obstrucción a la justicia, mientras Ángel era sacado de la casa en brazos del padre Gabriel, asustado y confundido, pero finalmente a salvo. Recibí la llamada del padre esa misma tarde. Lo tenemos, Lucrecia.
venga por su hijo. El viaje a Morelia y el más dulce, el más de mi vida. Me llevaron a un centro de acogida y allí, en una sala de juegos llena de luz, lo vi. Estaba sentado en un rincón, abrazado a un oso de peluche. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se iluminó. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Tía, gritó. Why you low a brace, llorando. Y le susurré al oído, no, mi amor. No soy tu tía, soy tu mamá. Él me miró, y en sus ojos de niño no vi confusión, sino una especie de alivio, como si por fin la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida hubiera encajado. Metió su manita en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño pez de tela azul. Me lo enseñó, y en ese gesto, en ese secreto compartido, supe que nuestro vínculo nunca se había roto. El juicio fue un escándalo que sacudió los cimientos de nuestro pueblo. Mi testimonio, el de Adela, el del padre Gabriel, y sobre todo, los dibujos y las palabras de Ángel ante los psicólogos, demolieron la reputación de Emiliano, condenado a 30 años de prisión por violación, abuso y corrupción de menores. La gente de Santa Clara del Lago tuvo que enfrentarse a la terrible verdad. Habían estado venerando a un demonio. Nunca volvimos a nuestro pueblo, con la ayuda de las hermanas del Amparo. Ángel y yo empezamos una nueva vida en Morelia. Al principio fue difícil. Las pesadillas nos visitaban a ambos, pero por primera vez podíamos consolarnos el uno al otro en la oscuridad. El amor de madre, que yo había tenido que reprimir durante tanto tiempo, por fin pudo florecer y nos sanó a los dos. Descubrí que el talento de mi madre con las flores no se había perdido. Empecé a trabajar en una pequeña floristería y con el tiempo, con mucho esfuerzo, abrí mi propio local. Lo llamé Siempre Viva, como esa flor pequeña y humilde que se niega a morir. Mi tienda se convirtió en un pequeño refugio de belleza en la ciudad. Hoy soy una mujer mayor. Ángel es un hombre hecho y derecho, un arquitecto que diseña llenas de luz y de ventanas abiertas. Se casó y me ha dado 2 nietos que son la alegría de mi vejez. A veces me preguntan por su padre y yo les cuento la verdad, no la parte sórdida, sino la importante, en que su abuelo materno fue un artesano bueno que nos enseñó a hacer barcos de papel, y que el hombre que les dio la sangre fue un error de la naturaleza, una lección sobre la oscuridad que a veces anida donde menos se espera. Cada noche de muertos, construyo una ofrenda en mi casa, pongo las fotos de mis padres, y siempre, en el centro, coloco un pequeño pez de tela azul, y el retrato de un niño valiente que con un simple dibujo me devolvió la vida. Mi nombre es Lucrecia, y aunque mi historia nació de una promesa rota, encontré la forma de cumplir la única que importaba Hala, de proteger a mi hijo y darle un futuro, donde el amor nunca más tuviera que esconderse. La historia de Lucrecia nos demuestra que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que el amor de una madre puede, con la ayuda de Dios, mover el mundo para proteger a un hijo. Si esta batalla por la justicia y la sanación ha tocado tu alma, suscríbete a este canal, donde creemos que cada vida merece un final reescrito con amor. Deja un me gusta si la fuerza de Lucrecia te inspira. Y cuéntanos, desde tu rincón del mundo, ¿quién fue la persona que te ayudó a encontrar la luz en tu momento más oscuro?